Hola, hola. Bueno, aquí estamos en vivo. Hoy es un tema muy especial. Eh, Aceptar a Evelyn y a Lucio. Hola, Evelyn. Hola, hola Jasmine, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Solo Muy vamos a, bien. solo vamos a ubicar bien la cámara aquí. Listo. Voy a invitar a Lucio. Ok, perfecto. Entonces estoy aquí buscándolo. Eh, Sí, ya estaba, ya andaba por ahí, yo Lucio. lo vi. Sí, yo también lo vi. Lucio. Pero entonces no, no me da para agregarlo. De pronto debe pedir la invitación, me imagino. Sí, él nos está viendo ahorita ya, entonces que él nos Sí, mande, que él te envíe así como yo, solicitar unirte. ¿Cómo estás, exacto. Jasmine? Jazmín, Muy yo bien. te pongo Jasmine, pero es Jazmín. Jazmín. Todos me dicen Yasmín y bueno, ahí recuperando mi identidad en el nombre, Jazmín. Sí, mira, ya está Gladys Mantini, gracias. Hola chicas, se les ve perfecto, gracias. Qué bien. Gracias. Yoli, Lucio, Lucio, ¿nos puedes mandar, por favor? Por favor, la invitación. Sí, para que te unas, así empezamos. Sí. No sé por qué no aparece, no me aparece Dice Lucio como, aceptarme, pero tú lo tienes que aceptar, Jazmín, no sé en dónde. pero, pero no lo veo. O sea, solo aparece que está saludando, pero no le veo. Sí, Lucio, ¿puedes mandar donde dice agregarme a este vivo, en vivo? Sí. Sí, Lucio, porque no veo la invitación, no veo que me envíes la invitación. Hola, Cecilia, Rosy, buenas Cecilia, noches. Gracias por a los que se están uniendo poco a poco. Gracias, Ceci. Gracias, bienvenidos, bienvenida. bienvenidas. Sí, y en lo que Jazmín está ahí viendo cómo une a Lucio, que es el licenciado Lucio Melgar, quien va a estar con nosotras también. Dice Lucio, te la estoy enviando, dice Jazmín. Pero Bueno, sabe que no sé por qué no lo veo. ¿A dónde le doy entonces? O sea, le doy encima al nombre de él, ¿cierto? Pero no me aparece como, no te aparece como cuando yo te envié la solicitud? ya lo invité. Bueno, Lucio, ya te invité. ¡eh! Aquí con Be Positive hemos tenido que entrar en la tecnología. ¡Oh, Acá Lucio! estoy, acá estoy. Ahí está Lucio, qué Lucio, ¿qué alegría tal? verte. Sí, sí, sí. Sí me escuchan, ¿no? ¿Me Sí, escuchan te perfecto? escuchamos Súper perfecto, bien. Lucio. Bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás? tal, queridas? Bueno, acá justo estamos hablando de ansiedad, que vamos a hablar de ansiedad, vamos a Estamos hablar un poco de ansiosos. estrés también, como que ya me estaba contracturando un poco acá de que no podía ingresar, pero, pero bueno, pero ya solucionamos el problema técnico, ya solucionamos el problema técnico y eso es bastante importante, eso es bastante Sí, importante, darle solución. Y cuando no le damos solución a la situación, buscamos otras alternativas, claro. ¿bien? Entonces, este es un conversatorio también, ¿no? No es un Sí, taller, no es algo muy,
muy intelectual ni nada por el estilo. Vamos a contestar también preguntas y algunas otras cosas. Entonces, yo creo que me estoy adelantando mucho porque estoy con esta impaciencia a veces de poder dar estas cosas. Bueno, hoy vamos a estar Y relajados. bueno, hay que seguir el orden. Lucio, vamos a estar relajados porque vamos a hablar de la ansiedad. Y ustedes imaginan los tres súper ansiosos, súper estresados. No, Lucio, vamos a estar un poco relajados aquí. Nada. Sí. No, nada, sino que hay que utilizar, como diría la psicología positiva, el sentido del humor. El sentido del humor es fundamental para poder sobresalir a estas cosas. A ver. Claro. Así es, yo estoy muy Aprecio. contenta de estar con mis colegas, con Jazmín y Lucio. Yo soy de Guatemala, Jazmín Colombia, Lucio de Perú. Y para mí es un gusto estar con ustedes porque Be Positive ha sido una maravilla en nuestras vidas. Creo que los tres estamos con ese mismo sentir. Para mí, lo más valioso que me ha traído Be Positive ha sido tener la amistad de los 80 o más psicólogos a nivel internacional y estar con mis colegas acá en este en vivo es muy especial y sobre todo de hablar de ansiedad, porque hemos visto que en Be Positive y los que están en los grupos se han dado cuenta que la mayoría de preguntas y de necesidades a nivel de psicología es los trastornos de ansiedad. Y entonces el día de hoy, como dijo Lucio, va a ser un conversatorio de todo lo que queremos abarcar en este tiempo y queremos también pues contestar las preguntas que tengan las personas que se vayan uniendo. Y bueno, yo creo que a modo de introducción, para darle tiempo también a nuestros queridos amigos y amigas que se vayan uniendo, me di el gusto de poder saludarles y yo creo que podemos empezar. ¿Creen ustedes que podemos empezar? Perfecto. Sí. Perfecto, vamos a comenzar. Ya van, a ver, yo voy llevando la contabilidad acá, son 29, 30. Porque a la hora en punto se corta. Exacto. Y Jazmín, Sí. tú llevas ahí el horario exacto para poder despedirnos en tiempo. Así es de que... Pero Lucio me ayuda con el tiempo porque aquí no veo la hora. Lucio me dice, ya, 5 minutos y empezamos, chao. Ah, perfecto. Yo también aquí tengo la hora. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece, colegas? Fíjense que yo he estado pensando y analizando esta parte de la ansiedad, de que hemos platicado nosotros los tres, que hemos pasado por situaciones de ansiedad. Y claro, lo que quiero es poner un cimiento para saber qué es ansiedad, porque las personas ahora para todo dicen, estoy con ansiedad, tengo ansiedad, y no sabemos si es estrés o si es solamente un episodio o ya es algo generalizado. Pero podríamos definir como ansiedad que es esos trastornos que se dan con preocupación y miedos intensos, excesivos y persistentes con situaciones diarias. Entonces, si nosotros vemos que, o quienes nos están escuchando, tienen episodios solamente de ansiedad, pero por momentos, es diferente a tener una ansiedad como lo estamos viendo aquí. Cuando ya estamos hablando de ansiedad, son preocupaciones y miedos intensos. Estos sentimientos de ansiedad y pánico muchas veces, porque también uno de los temas era hablar del pánico, pero eso posiblemente será en otro en vivo, de los ataques de pánico, pero los ataques de pánico es cuando ya hemos tenido unos niveles de ansiedad bastante exacerbados, muy intensos y con mucho tiempo. Entonces, todas estas, todo lo que estoy hablando de ansiedad, lo que hace es interferir en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestro trabajo. Y los síntomas pueden empezar desde la infancia y continuar en la adultez. Entonces, para no enredarnos tanto, me gustaría que habláramos de los síntomas, porque como les repito, algunas veces decimos que tenemos ansiedad y puede ser que no. Más adelante tal vez mi colega Jazmín nos hable un poquito de estrés, pero ahorita les voy a
a decir lo que es los síntomas de ansiedad para que nos ubiquemos y nos demos cuenta si es ansiedad lo que estás viviendo. Es una sensación de nerviosismo, agitación y tensión, una sensación de peligro inminente constantemente, pánico catastrófico de que algo va a suceder, aumento en el ritmo cardíaco. Y Lucio ya estuvo en un en vivo hablando de los ataques de pánico y viene mucho con esta relación de lo de la ansiedad. La respiración se empieza a acelerar muchísimo, hay sudoración en nuestras manos, en nuestro rostro, en todo nuestro cuerpo y hay temblores, hay sensación de debilidad y de cansancio. ¿Por qué? Porque esto se mantiene en el tiempo. En fin, nos puede dar problemas en el sueño, nos puede dar insomnio, problemas gastrointestinales, se dan muchísimo cuando se manifiesta lo que es la ansiedad. Y hay diferentes tipos de ansiedad que no vamos a verlos definitivamente hoy, pero sí es importante mencionarlos de que hay diferentes tipos de ansiedad para que los ubiquemos. Y puede ser que haya, si tú que me estás viendo, que nos estás escuchando, estás pasando por un tipo de ansiedad, pero estás pasando también por otro tipo de enfermedad, puede ser que esa enfermedad te esté causando la ansiedad. Puede ser también los trastornos de pánico y puede ser que estés pasando por ansiedad porque desde la niñez hubo separación con tus padres. Estaba investigando a profundidad esta parte y me estaba dando cuenta que si has padecido de ansiedad desde la niñez, puede ser que hubo alguna, porque hay un trastorno de ansiedad por separación y es específicamente por esto. También por algún tipo de fobia y puede ser también porque estás tomando algún tipo de sustancias o medicamentos para algún tipo de enfermedad que estés padeciendo. Entonces, eso es como unas pinceladas de lo que es la ansiedad, la preocupación exacerbada, cómo puede afectarte. Y entonces, pasemos, si les parece, Jazmín, creo que es interesante que veamos la diferencia entre ansiedad y estrés, ¿verdad? Sí, la diferencia, hay muchas cosas, muchos síntomas en común entre el estrés y la ansiedad. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica ante situaciones adversas. Pensamos que no podemos resolverlas, pensamos que no tenemos tiempo, que no tenemos la capacidad. Y el estrés tiene que ver más con situaciones puntuales, ¿ya? Por ejemplo, en el área familiar, cuando hay conflictos familiares entre pareja, los hijos, la familia en general, causa mucho estrés esta situación, porque son cosas puntuales. La persona se siente sola, se siente muy irritable, ¿ya? También en el aspecto laboral, cuando hay conflictos con compañeros, cuando no hay mucha estabilidad laboral, cuando hay un nivel de exigencia muy alto en el trabajo que estamos nosotros, obviamente sentimos ese estrés. También en la comunidad, en la ciudad, el barrio, el país donde estamos, todas esas situaciones de violencia, de enfermedad, de virus, de pandemia, obviamente esto genera mucho estrés. Estamos en un momento donde el mundo entero maneja mucho estrés porque, bueno, si me vacuno, si es bueno, si no me vacuno, entonces, ¿qué pasa? Entonces estamos entre si sí o no y todo esto causa, obviamente, mucho estrés. Entonces, ¿qué causas físicas, fisiológicas tiene la persona? ¿Cómo se nota en el cuerpo? La persona tiene obviamente problemas digestivos, la persona tiene dolor muscular, siente que duele todo el cuerpo, siente también la piel. Muchas veces las personas con mucho estrés empiezan a notar que hay erupciones en la piel, que le irrita o infecciones en la piel. También las personas cuando están estresadas, obviamente se aíslan, ¿ya? Porque como están constantemente con esta irritabilidad, algunas
mejor se aíslan, ya están solos. Entonces, son muchos los factores, laboral, familiar, la comunidad, pero la diferencia que hay entre la ansiedad es que el estrés es puntual, ¿sí? En situaciones, la persona se siente así, en situaciones familiares, laborales, acabamos de decir, comunidad, pero la ansiedad permanece. La ansiedad es permanente y se activa aún más y más. Y bueno, la persona puede tranquilamente, desde que se levanta, estar con los pensamientos negativos, estar con, y si pasa tal cosa, si a mi familia le da COVID, si yo quedo solo, y yo no tengo pensión, y sí, o sea, muy hacia el futuro y con pensamientos muy pesimistas. Entonces la ansiedad es permanente, es todos los días, se mantiene mucho. En cambio, el estrés es muy puntual en momentos específicos. Bueno, sí, te hemos estado escuchando atentamente. Sí. Bueno, me presento, soy el licenciado Lucio Melgar, de Perú. Para comenzar, ¿no? Estoy reuniendo en este caso, las dos posturas de mis dos colegas con respecto a la ansiedad. Quería destacar una diferencia con respecto a lo que es la ansiedad en realidad. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a un centro médico, ¿no? Tenemos de repente un ataque de pánico, o de repente esta ansiedad, ¿no? Que desbordar, que no sabemos qué en realidad es. No sabe, la persona no sabe en realidad lo que es. Entonces, el médico a veces dice, ¿no? Es ansiedad. Tiene usted ansiedad. Pero sabemos de que la ansiedad puede ser normal. Está la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Exacto. O el trastorno de ansiedad. Entonces, esa diferencia que existe es muy importante saberla. ¿Por qué? Porque conociéndola podemos nosotros manejarla de la mejor forma. O en este caso, comprenderla. ¿Está bien? Entonces, si nosotros entendemos lo que realmente estamos sintiendo, podemos trabajarla también. Entonces, es muy importante lo que están diciendo esto. Ahora, vamos con el tema del estrés, ¿no? Sabemos muy bien que estamos viviendo en una situación, o estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo corre, donde hay que llegar a alcanzar objetivos, metas, tengo que ya, rápido. Todo es rápido. Entonces, nuestro cuerpo es un templo al cual debemos cuidar, no le damos el espacio necesario. Entonces generamos mucho cortisol, mucha adrenalina, y llega un punto en que el cuerpo te dice, se me acabó. Y comienzan todos estos síntomas de dolores de cabeza, ¿no? Las famosas cefaleas, dolores de oído, dolores en la mandíbula. Entonces, hay pacientes que he tenido y que me han dicho completamente, me duele la cabeza, me duele el oído, me duele la mandíbula. Bueno, vamos a ver en la línea del tiempo dónde ha ocurrido esta situación. Entonces, lo puntual acá, siempre para todas las personas que nos están escuchando, o que nos están viendo en estos momentos, es entender y comprender a la ansiedad. Esto es un proceso. Siempre cuando yo inicio con una persona, le digo que todo esto es un proceso, que tienen que entenderlo y comprenderlo. Una vez que lo entiendan y comprenderlo, vamos a hacer el diálogo interno. Ese diálogo interno que la mayoría de personas a veces no se toman el tiempo de hacer, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero ¿qué está diciendo el psicólogo con este diálogo interno? Comprenderme, atender a mi cuerpo y atender a mi mente. Inmediatamente, cuando las personas están teniendo un ataque de pánico, un episodio ansioso, ¿no? Inmediatamente las personas, ¿qué quieren hacer? La mente le dice, bueno, relájate, y cuando tú estás exigiendo a tu cuerpo a que se relaje, el cuerpo se endura más todavía. Entonces se tensiona más, se pone más duro. Entonces, lo importante para nosotros, en este caso, desterrar a la ansiedad de nuestras vidas, es conocernos. ¿Y cómo nos conocemos?
haciendo ejercicios para poder reconocer esa situación que estamos viviendo. Entonces es importantísimo estar en el primer peldaño. Big Positive, en este caso, lo posiciona de esta forma, autoconocimiento, ¿no? Y lo digo en los vivos que vamos a tener más adelante. Si yo no me conozco, no puedo pasar al siguiente peldaño, no puedo seguir subiendo en esa escalera, no puedo. Exacto. Entonces, primero tengo que autoconocer. Entonces, cuando yo me conozco realmente, comienzo a ver, ¿qué hábitos tengo? Ah, muy bien, estoy tomando mucho café. Ah, vamos a bajarle al café. ¿Está bien? Chocolate. No estoy haciendo ejercicio. No me estoy hidratando. No estoy haciendo esto, entonces me voy conociendo poco a poco. Después, tengo, por ejemplo, una discusión con alguna persona X. Vamos a ponerlo de esta forma. Tengo una discusión con una persona X. Y no proceso esa emoción. O sea, no llego a procesar esa emoción. ¿Ya? La retengo y la reprimo, ¿no? Porque la sociedad a veces nos ha enseñado o nos ha dicho, hey, stop, no tengas tristeza, no te enojes, no te fastidies, no hagas esto, no hagas aquello, por acá o por allá. Pero no le estamos enseñando a nuestro cuerpo y a nuestra mente a poder disipar todas ese tipo de emociones. Hay algo bien importantísimo acá, que hizo Cecilia ¿cómo se llama esto? El mapa de las emociones. Exacto. Muy interesante, muy interesante. Entonces, yo tengo una formación aparte, ¿no? La psicología positiva la estoy agarrando, la estoy abrazando, la estoy adoptando hacia mí porque tiene mucha investigación científica también comprobada y digo yo, ¿no? Me puse también a hacer el mapa de las emociones, ¿no? Me puse a hacer el mapa de las emociones y voy identificando también las emociones que voy sintiendo a lo largo de mi día. Entonces, los psicólogos en realidad han hecho estudios con respecto a las emociones también. Cómo estas emociones se entremezclan. Una no es más que la otra. La tristeza no es más que la alegría, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas emociones que nosotros estamos teniendo, si las procesamos de la forma correcta, si las abrazamos, si en este caso no le decimos, ¿sabes qué tristeza? No te quiero ver. ¿Sabes qué furia? Tampoco, ira no, enojo tampoco. Si no las comprendemos, no podemos procesar muy bien esta parte de la ansiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, o cuando adquirimos este trastorno de la ansiedad, es porque no le damos el espacio necesario a nuestro cuerpo ni a nuestra mente de procesar estas situaciones. Así es. Importante es conocernos. Importante es saber decir, hasta acá nada más puedo. Exacto. Importante es decir, a veces no a algunas situaciones que me pueden generar estrés. Importante también es decir a veces, mira, ve, ¿sabes qué? No voy a poder hacer esto porque esto me genera mucho estrés, mucha carga. Ahora, vamos con el tema del estrés también. No me quiero alargar mucho porque tenemos que tocar otros puntos también. Sí, escuchar las preguntas de las personas, es una hora. Vamos a escuchar las preguntas también, pero es importante que sepan estas cosas las personas, que todo esto es un proceso. Exacto. Es un proceso, porque si no nosotros no procesamos, es como por ejemplo, me están enseñando la raíz cuadrada, pero para eso yo tengo que aprender las 4 operaciones, ¿no? Primero tengo que aprender suma, resta, multiplicación, no me puedo saltar esos pasos. ¿Por qué? Porque no logro resolver ese problema. Pero las personas quieren cosas así bien rápidas, ¿no? Todas cosas que a veces a corto plazo le llegan a funcionar, pero a largo plazo llegan a traerle perjuicios, ¿no? Perjuicios a su cuerpo y a su mente. Y es por lo mismo, de la ansiedad, ¿verdad? Que como están padeciendo de ansiedad, quieren los resultados rápido. Pero yo siempre digo,
el 75% de estos procesos entre profesional, psicólogo y paciente o cliente, el 75% es el trabajo del paciente y el 25% es el trabajo de nosotros los psicólogos, porque nos ven una vez a la semana, los que están una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y como decía Lucio, si no tienen el tiempo para conocerse, para procesar, para gestionar sus emociones, porque todo esto es un conjunto, ¿verdad? Entonces, seguimos escuchándote, Lucio, para que concluyas tu idea en donde nos decías que no podíamos saltarnos varios pasos que iban antes. Así, sí es importante, siempre lo voy a decir, entender. Y acá hay, bueno, autoconocimiento, hay diferentes posturas, de acuerdo a la psicología, creo que ustedes muy bien saben, ¿no? Sí. Hay diferentes posturas, ¿no? En mi caso yo lo pongo como entender, la psicología lo pone como autoconocimiento, o el método Big Positive lo pone como autoconocimiento, pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, entender por qué muchas veces tenemos miedo, por qué muchas veces estamos enojados, por qué muchas veces podemos estar con estas emociones revoloteando acá y no le damos el espacio. Entonces, si no nos conocemos bien, no podemos llegar al otro peldaño, que es tener esa actitud ante esa situación que nos está generando ansiedad. Exacto. A esta situación que nos está generando estrés, ¿no? A estos que algunas personas le han puesto, porque nosotros no hay ni emociones negativas, ni emociones positivas. Solo no hay nos llevan después, un mensaje. ¿no? No hay pensamiento. Solo nos dan, exacto, solo nos dan un mensaje. Y las Nos dicen, emociones, oye Lucio, ¿sabes qué? Mira, quiero que me atiendas un ratito, ¿ah? Quiero que me atiendas un ratito, Lucio, por exacto, y favor. que Te me estoy mandando una gestiones. señal. y las emociones Sí, cuando no se escuchan, no se atienden, nos afectan en nuestro cuerpo. Entonces solemos decir que son negativas porque nos causan enfermedades, pero no, es porque no se gestionaron a tiempo, se mantuvieron durante el tiempo, así la ira intensa durante muchos meses. Obviamente, una ira intensa durante 1 o 2 meses empieza a afectar nuestros órganos. Entonces, afecta a nuestros órganos, pero no es porque sean negativas, sino porque nosotros no hicimos la tarea de hacer un proceso previo y llegaron a afectarnos físicamente, obviamente. Sí, físicamente nos afecta el corazón, nos afecta el pulmón, los riñones, nos afecta nuestros órganos, porque las emociones atrapadas tienen eso. El médico Nelson Blandley dice que son como energías, que las emociones son como energías y que se quedan en cierta parte de nuestro cuerpo y de nuestros órganos y empiezan a afectarlos, ¿ya? Y él tiene ahí sí. un cuadrito con las emociones que afectan cada órgano. Y es muy interesante cuando identificamos esa emoción, cómo afectó este órgano. Pero a veces nos quedamos solamente que la emoción afectó el órgano, pero tenemos que hacer un proceso previo. Entonces, bueno, ¿en qué momento de mi vida, de mi historia, viví este momento y esta emoción que esta intensidad tan fuerte? O sea, la viví, la ira o la tristeza de una manera tan fuerte y permanente, porque no solamente es fuerte, es que permanece 1 semana, 2 semanas, Exacto. 1 mes, 2 meses, 3. Para que llegue a afectarnos nuestros órganos es porque permanece mucho tiempo. Entonces, las personas dicen que es negativa, pero realmente no es negativa, es que nosotros hicimos que se convirtiera en un problema físico. Nosotros mismos, al no conocerla, no gestionarla. Y recuerde que antes no hablábamos de inteligencia emocional, ahora hablamos de inteligencia emocional, pero en nuestra época, Que es muy inteligencia importante. emocional, nada. Lo importante es la matemática, el español, y ya eso, inteligencia emocional, 0. Entonces vivíamos las emociones o sea, con una intensidad tan fuerte y con tanto tiempo sostenido, que obviamente en la vida adulta empezamos a tener problemas físicos en nuestros órganos. Y sí, realmente. Exacto, y es que como leía a Estrella Miranda, me imagino, se me pasó el mensaje, pero ella decía, en nuestro día a día, algo así como no nos da tiempo a gestionar nuestras emociones.
y es que no nos dejemos atrapar con todas las actividades del día a día. Tomémonos un tiempo para hacer ese mapa de las emociones y decir en qué momento nos sentimos tristes, con gozo, con angustia, con preocupación, etcétera. Y entonces vamos a gestionar nuestras emociones. Si no se puede en ese momento, lo vamos a hacer al final de cada día, porque si no vamos a caer en lo que dice Jazmín. Vamos y esto que llevamos ahí en nuestro interior, no lo gestionamos, lleva tanto tiempo, semanas o meses, que se llega a convertir en una ansiedad generalizada, por ejemplo, o en esos ataques de pánico porque está todo ahí en nuestro organismo y no sabe. Hay una frase de un autor muy famoso que dice: tu cuerpo grita lo que tu alma calla, y tiene mucho que ver con todo lo que nos guardamos y no expresamos. Entonces, yo hablo siempre de hacer una lista de pendientes, porque los pendientes muchas veces son tan pendientes que se van quedando. Pero la ansiedad, no, las personas que explican y que dicen de que cuando uno está en depresión es porque está en el pasado y que cuando está en ansiedad es porque está en el futuro, no tiene, o sea, es cierto, pero necesitamos profundizar un poquito. Necesitamos saber que si estás en ansiedad es porque no gestionaste las emociones y tampoco hiciste ese listado de pendientes. Entonces los pendientes los mantienes siempre ahí, como su palabra lo dice, pendientes, y los mantienes en ese futuro, sin hacer. Entonces estás en constante ansiedad. ¿Y qué es lo que sucede? No logras vivir en el presente. Cuando uno logra vivir el presente, logra disfrutar lo que ves cada día. Si no, después vas a decir, ni cuenta me di cuando mi hijo llegó a los 15 años o a los 20 años. Ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque vivías muy atenta o muy atento a los pendientes del futuro. Entonces es importante tener ese listado de pendientes y también irlos gestionando y resolviendo. ¿Verdad, Lucio? Acá, sí, totalmente, totalmente. Acá hay una pregunta que me causa bastante curiosidad también, ¿no? Y me gustaría responderla, que dice, ¿cómo neutralizamos? A ver, no, es que no me deja ver esta Ayer cámara. yo te la digo. ¿Cómo neutralizamos esas emociones? Sí, creo que eso lo hablé al principio o en el intermedio. No hay que neutralizarlos, no hay que neutralizar las emociones. Cuando neutralizamos las emociones, completamente las dejamos quietas ahí y no le damos el correcto proceso, ¿no? Esa gestión que tenemos que darle a las emociones de decir, por ejemplo, cuando tenemos tristeza, la mayoría, hasta cuando somos niños, nos dicen, no llores, cállate, ¿no? Entonces, el niño comienza a frustrarse y comienza a tener tensión, ¿no? Y nos tensionamos más, y cuando llegamos a una etapa adulta no sabemos gestionar esas emociones. Entonces, mi respuesta para la persona que hizo esa pregunta es, no neutralices tus emociones. Exacto. Déjalas porque te están comunicando algo, te están diciendo algo. Había una historia bien puntual acerca cuando, en este caso de una autora, no me acuerdo ahorita el nombre, pero habla mucho de la pérdida, habla mucho del duelo, ¿no? Y ella mayormente en sus relatos, ¿no? En su libro, comienza a contar historias. Y una historia que me causó bastante como una curiosidad, no sé, fue la de cuando una persona llegó a un velorio, o estaba en un velorio, ¿no? Y estaban velando a uno de sus hijos, ¿no? Uno de sus hijos. Esta señora estaba muy, muy, muy triste. Y la madre de ella le dice, oye, no sigas llorando porque se te está corriendo el rímel, se te está corriendo el maquillaje. Y la madre le dice, ¿no? La hija le dice, tú sabes que si yo reprimo esta tristeza que estoy sintiendo, tú no sabes lo que puede transformarse esa tristeza que estoy sintiendo, yo la reprimo, si yo la neutralizo,
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros utilizamos a veces. No hay que neutralizar, sino dejarlas que fluyan, dejarlas que se vayan completamente. Pues para las personas, en este caso, que tienen ataques de pánico, ¿no? Cuando le dan, por ejemplo, tensión muscular, o cuando se sienten ahogados, o cuando sienten palpitaciones exageradas, algunas veces piensan que se van a volver locos, ¿no? Ujú. Identificar. Identificar es la palabra. Vamos a identificar qué pensamientos o qué situación me está generando esto. Ojo, que los ataques de pánico se dan de un momento a otro, ¿ya? A veces puede ser por un episodio ansioso o por una situación que me esté generando ansiedad o de forma imprevista. O sea, tú estás tranquilo caminando por la calle, y ¡pum! Te vienen todos estos pensamientos, todas estas sensaciones desagradables. Entonces, volviendo a la pregunta, no lo neutraliza, ¿no? Y yo Entonces, quisiera agregar algo creo ahí, que... Lucio. Perdón, yo quisiera agregar algo ahí y Sí, después les doy la palabra. Es importante esto de gestionar las emociones. Y es que muchas veces hemos aprendido mal porque nos dicen debes de controlarlas, debes de manejarlas, debes de neutralizarlas y no es así. Las emociones se gestionan. Y brevemente les voy a poner un ejemplo. Cuando uno hace una diligencia o uno hace una gestión bancaria, digamos que yo voy a cambiar un cheque al banco. Yo entro al banco, voy con el señor receptor, endoso el cheque y entonces él me da el efectivo y yo le doy el cheque. Salgo del banco y ahí ya gestioné este cheque, hice una gestión bancaria. ¿De qué se trata cuando yo gestiono la emoción? Yo tengo la oportunidad de, si estoy en algún lugar y llega y es que lo que sucede con las emociones, queridos amigos que nos están viendo y amigas y colegas, es de que la emoción nos asalta, la emoción llega en un momento, nos asalta. Entonces debemos de poner un poquito de atención y definir, tengo la oportunidad de irme a un baño o a una habitación inmediatamente para saber qué fue lo que pasó, pero si no es posible, también podemos gestionarla. ¿Qué es gestionarla? Al final de la noche, si tú tienes un momento de oración, sí, porque también es importante tocar la parte espiritual, o si tienes un momento de meditación, entonces, ¿cómo te fue en el día? ¿Viviste esa emoción? Entonces, te vas a hacer estas preguntas. ¿En qué momento me sentí así? ¿Por qué me sentí así? ¿Qué debo de hacer con esto? Entonces, cuando vas respondiéndote las preguntas, tú puedes decir, ahorita es en la noche, todavía lo estoy sintiendo. Cuando cené, no me sentía así. Cuando estaba a media tarde, no me sentía así. Cuando estaba en el almuerzo, no me sentía así. Antes del almuerzo, ahí empezó esta emoción. Ahí fue donde me asaltó. ¿Qué había a tu alrededor? ¿Qué fue lo que viviste? Una mala mirada, un mal gesto, una mala respuesta. Y entonces llegas al punto de la emoción. Cuando llegas al punto de la emoción, gestionas en ese momento y decides o perdonas o dejas fluir, como decía Lucio, y sueltas. Es una responsabilidad de cada uno. Pero si tú decides no perdono, no hago esto, no hago lo otro, entonces se queda ahí enfrascada, por así decir, esa emoción. ¿Y qué es lo que pasa? Se convierte en ansiedad, se convierte en depresión, se puede convertir en enfermedad en tu cuerpo. Entonces es importante gestionar esas emociones y que sepamos hacerlo a diario, porque normalmente la ansiedad tiene mucho que ver con estar guardando situaciones que no hemos resuelto y que queremos resolver. ¿Y cuándo las vamos a resolver? A futuro. ¿Verdad, colegas? claro, Exacto. claro, Sí, es definitivo. verdad. A ver, Yo quería no, hablar sobre esto porque a veces las personas nos dicen, es que yo no identifico nada, yo no sé qué me pasó, no me ha pasado nada. Primer ataque de pánico o ansiedad generalizada. Las personas dicen,
no, yo tengo una vida tranquila, he llevado una vida tranquila, he estudiado, he trabajado, he estado muy bien, no he pasado ningún sufrimiento, no he perdido familiares, o sea, lo he perdido, pero no me ha afectado mucho. Y bueno, no tiene, y pasa algo, y es que el cerebro tiene la capacidad del olvido. Cuando hay algo muy fuerte en nuestras vidas, cuando hemos vivido eventos fuertes, sí, traumáticos en nuestra vida, el cerebro para protegernos lo que hace es que, ¡pum!, olvida. Y uno no recuerda, uno no recuerda qué pasó, ¿cierto? Y yo voy a contarles algo que me pasó, porque, bueno, de pronto sirve a algunos de las personas que están aquí escuchándonos. En mi vida me pasó algo muy fuerte, y obviamente yo lo olvidé, aparentemente lo había olvidado. Y desafortunadamente lo identifiqué muchos años después, ya en mi quehacer de psicología, como psicóloga. Y fue un evento en el cual vi a un hombre que tenía un arma, creo que era, en Colombia decimos machete, no sé cómo le dicen en Perú, en Ecuador, en Argentina. Machete es como un cuchillo así largo. Sí. Machete, machetilla, peine, bueno, contar que eso corta. Y bueno, hubo un conflicto muy fuerte, hubieron dos conflictos. Uno, que mis padres se separaron, entonces mi madre en ese momento de estrés, ¿ya? Decidió que nos íbamos, pero no sabía para dónde. Y entonces empezó a andar y llegamos a un lugar muy, muy difícil, un lugar con, no había agua, no había luz, no había gas, no había sanitario, un lugar así, hacia una selva. Yo tengo en mi memoria como, no sé, como un lugar así, horrible. Y estábamos allí, obviamente había mucha maleza, muchas cosas, y nos picaban los zancudos, nos picaban los animales, los bichos, nos llenamos de muchos granos en todas partes, en la cabeza. Y en esa situación, no sé qué pasó, yo vi a un hombre con esa machetilla que se la iba a incrustar a mi mamá. Y obviamente en ese momento yo me quedé como dice Evelyn, en shock. O sea, sí. Yo no grité, no hablé, nada, me quedé. Y luego, bueno, pasó el tiempo, el señor al final no la hirió, gracias a Dios, no la hirió, pero ya nos llevaron a nuestra casa con nuestra madre de crianza. Le digo madre de crianza porque nos crió, y para mí ella fue mi mamá. Y entonces, cuando llegué a la casa, yo no hablaba, y me preguntaban, y yo no hablaba, y obviamente yo no sabía por qué. Me decía, pero ¿por qué no hablas? Yo no sabía. Y pasó el tiempo, llegó el momento de la escuela, y tampoco hablaba. Y entonces, obviamente, en esa época no iban al psicólogo ni nada, sino que hablaban con la vecina. Y le decían, ¿qué hago con mi hija que no habla? La psicóloga era la vecina, ¿cierto? El de la tienda, el carnicero, el de la leche, todos eran psicólogos. Y entonces a la vecina le dio una brillante idea. Para mí no fue brillante. Le dijo, ¿sabes qué haces para que tu hija hable? Coge un loro. No sé cómo le llaman en otros países. Sí. Un loro es un animal que habla. Sí. Roberto, ¿quiere cacao? Ya. Coge un loro y se lo metes en la boca. Y verás cómo empieza a hablar. Pues bueno, yo cuando vi ese loro y me dijeron que me iba a meter en la boca, tuviste que hablar. Yo empecé a gritar. Entonces fueron 3 golpes, y la separación de los padres, ir a ese lugar tan duro, tan difícil. Y ahora ver esa escena donde ese hombre iba a lastimar a mi madre con ese cuchillo, con esa macheta. Y luego me trae ese loro que me causó pánico, terror, horrible. Y obviamente yo no sabía qué hacer. Si no hablaba, me metía en el loro. ¿Sí? Sí. Pero si hablaba también era peor, porque no era capaz de hablar, o sea, no era capaz de vocalizar, o sea, no era capaz. Tenía 5 años y hablaba como una niña de 2 años, ¿sí? Pero obviamente... Sí, bueno, utilizaron un reforzador agresivo. Agresivo. Súper agresivo. No, aversivo. Sí. Aversivo. Entonces, obviamente, mi madre no lo hizo con mala intención,
simplemente no sabía. Claro. Y cuando llegué a la escuela, luego al colegio, fue muy difícil porque obviamente yo no era capaz de exponer y yo hacía mi cartelera, tomaba mis apuntes y cuando llegaba y me paraba enfrente no era capaz, me sudaban las manos, me daban nervios, temblaba. Entonces yo decía, no, colóqueme cero. Me decía, pero ¿por qué si estudiaste? Yo decía, no, colóqueme cero, yo no soy capaz. Ya no lo entendía, no lo entendía. Pero Sí, ese y es que proceso de ese proceso que tú viviste se llama mutismo selectivo, ¿verdad? Y lo sabemos todos, pero para que lo entiendan las personas que nos están viendo, hay diferentes tipos de ansiedad. Entonces, el mutismo selectivo es lo que le sucedió a Jazmín. De repente se quedó mutismos, es como un mute en su, ya no hablaste, pero ¿cómo concluiste tu historia? Claro, pero en esta parte del mutismo selectivo, mayormente es hacia un evento traumático, ¿no? Exacto. Porque hay algunas personas que, por ejemplo, no sé si han visto ¿cómo se llama esto? Donde sale Sheldon Cooper, no me acuerdo bien la serie, ¿ya? Había un personaje que también tenía mutismo selectivo, en este caso, pero era con las mujeres, o sea, no podía hablar con ninguna mujer, ¿ya? O sea, no podía hablar, pero con los hombres sí podía hablar, pero con las mujeres no podía hablar. Entonces tenía también este tipo de trastorno de motivo selectivo. Ok. Entonces, son diferentes, por eso es selectivo, ¿no? Selección, Exacto. en este caso. Colegas, fíjense que El nos evento. quedan 15 minutos. ¿Qué tal si empezamos a dar las herramientas que tenemos cada uno y luego damos las preguntas para que este en vivo llene todos los requisitos de nuestra audiencia? Y me gustaría empezar diciendo, dentro de las herramientas que puedo darte están lo que te dije, hacer ese listado de pendientes, ¿verdad? Para irlos resolviendo, porque toda vez los pasas, eso sí, a un papel, estás usando la PNL, la programación neurolingüística, que dice que se usan los 5 sentidos. Estás viendo lo que estás escribiendo con el tacto, también en ese momento estás sintiendo el gusto y estás escuchando muchas veces lo que está sucediendo o lo que sucedió o lo que crees que va a suceder. Al ponerlo en un papel, lo trasladas de tu mente y tu corazón a ese papel. Entonces, número 1, yo te doy a hacer esa lista de pendientes y ponerle una fecha a cada pendiente para que lo vayas resolviendo en cada fecha. Entonces, diríamos un inventario de pendientes. Vivir el presente otra vez, vivir en el aquí y a la hora. No te olvides de vivir el presente porque se nos va la vida y entonces solo con preocupaciones, con ansiedades, ataques de pánico, etcétera, y no disfrutamos de la vida. Un día a la vez. Un día a la vez. Ese día al final vas a gestionar tus emociones, vas a leer cuál es el pendiente, vas a ver qué es lo que tienes por resolver sin ninguna prisa. También lo que no está en nuestras manos resolver, aprender a soltarlo. Muchas veces pensamos en la enfermedad de alguien o si alguien va a fallecer porque tiene una enfermedad terminal, etcétera. Vuelta otra vez. Retomemos el recurso espiritual, retomemos esa oración, esa parte de introspección también para poder dar ese granito de arena, orar por las personas y definir esa parte, porque en la psicología positiva hemos aprendido y me gusta mucho esa parte de que somos psico, bio, social y espiritual, ¿sí? Porque es un componente, es una parte integral, diríamos, de todo completo. Entonces, esas son las herramientas que puedo dejarte. En mi clínica, por supuesto, atiendo muchísimas personas con ansiedad, con ataques de pánico, ansiedad generalizada, por separación, porque hay ansiedad por separación, por las pérdidas ahorita en la pandemia, por la pérdida de trabajo, por la pérdida o separación matrimonial. En fin, hay muchas herramientas que yo sé que mis colegas también acá las pueden dar. Y yo soy de Guatemala y pues vamos a responder las preguntas. Así es de que esas son las herramientas que puedo dar.
No sé quién de los dos quiere continuar con las herramientas. Yo le doy el pase a las damas. Bueno, Gracias. hablando de esa dimensión espiritual, yo quiero dar una herramienta que es muy importante y tiene que ver con la dimensión espiritual y la emocional. Y es, antes de acostarnos, decirnos si conectar con nuestra dimensión espiritual. Algunos llaman ser supremo, otros llamamos Dios. Yo le llamo Dios. Y decirnos, muéstrame, revélame aquello que yo no entiendo, que no acepto, aquello que no alcanzo a comprender. Porque como les hablaba, cuando hay emociones tan fuertes, el cerebro olvida y no identificamos. Nos preguntan, bueno, pero ¿qué le pasó en su vida, en su niñez? No dice nada, todo normal. ¿Sí? A mí me pasaba eso, yo decía todo normal, pero yo no era capaz de identificar eso. Pero cuando nos conectamos desde nuestra dimensión espiritual y empezamos a decir, muéstrame, guíame, aquello que no veo, que no entiendo, que no comprendo, pasa algo muy importante, muy especial. Hay dos opciones, y yo la he vivido a nivel personal y siempre a mis pacientes se lo recomiendo. Y es que muchas veces soñamos y ese sueño es la respuesta. Y muchas veces no entendemos. Y decimos, pero ¿por qué soñé tal cosa? ¿Por qué me vi en esa casa? ¿Por qué me vi en ese lugar? ¿Por qué me vi en ese lugar tan feo? O sea, no quiero recordar ese lugar porque viví momentos muy duros y muy tristes en ese lugar. Pero ¿por qué sueño siempre con ese lugar? Cuando empezamos a preguntar. Y obviamente es la respuesta. Allí pasó algo. En ese evento tan traumático, allí pasó algo. Y pasan algunos días y logramos entender que hay que sanar, que hay que decirle a esa niña herida, decirle, vean, viviste ese momento, ese evento traumático, pero a tu mamá no le pasó nada en ese momento. Tú estás bien. Fue el miedo intenso que viviste, pero estás bien. Y tenemos que calmar a esa niña que está ahí con muchos miedos, con muchos temores, y calmarla. Y la otra opción es que cuando estamos con mucha preocupación y la ansiedad y el estrés son muy fuertes y la parte cognitiva no nos ayuda mucho, y la parte emocional está muy alterada. También el preguntarnos, muéstrame Señor, muéstrame Dios, revélame, hace que al día siguiente nos levantemos con más claridad, con esa paz interior que se escucha tanto ahora, la paz interior y que la gente está buscándola en el yoga, en el mindfulness, en una cantidad de disciplinas. Cuando empezamos a hacer esa pregunta, o no es pregunta, no estamos preguntando, estamos diciendo revélame, muéstrame, guíame, nos levantamos más tranquilos, con paz, nos levantamos con más claridad mental, lo que debemos hacer, y todo cambia. Entonces la dimensión espiritual es fundamental, es muy importante, porque en ansiedad, en ataque de pánico, entramos a veces en crisis donde ni la cognición ni la emoción, todas están ahí en crisis, están alteradas, y cuando recurrimos a la parte espiritual pasa algo, y es lo sobrenatural, ¿ya? La espiritualidad entra en esa parte de la conciencia y empezamos a recibir y a entender una cantidad de cosas y a tener paz, tranquilidad, a calmarnos, a entender, a aceptar. Eso lo hace cuando nos conectamos en la dimensión espiritual, cuando la emoción y la cognición están un poco alteradas. Esa es la herramienta que puedo darles. La he aplicado a mi vida muchas veces y bueno, se las dejo a ustedes. El hombre, el doctor, el psicólogo del grupo, da la otra herramienta. Sí, no, sí, mira, lo que ha dicho Evelyn, ¿no? El listado, excelente, de la parte espiritual, de que a veces nosotros nos desligamos un poco, ¿no? También es importantísima. La herramienta que yo les voy a dar es esta, ¿no? Primero sentir, siente, no la emoción, sino lo que está pasando, el malestar, siéntelo. ¿Está bien? Y déjalo que se vaya. Después,
después que se ha ido ese malestar, comienzas a relajar. Pero primero, antes de relajarte, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que es fundamental. Escuchar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está relacionado con estos 12 pares craneales que nosotros tenemos, ¿no? Pero hay uno importante dentro de estos 12 pares craneales, que es el nervio vago. Ese nervio vago está un poco desregulado, entonces nos vamos a autorregular. ¿Está bien? Es importantísimo también autorregular. ¿Por qué? Porque inmediatamente queremos, oh no, estoy tenso, me relajo, comienzo, ¿no? La huida, que siempre es la ansiedad, ¿no? Atacar o huir, inmediatamente, pero no. Cuando nosotros ya pasamos por ese evento, por esa situación tan desagradable a veces, ¿no? Nos ponemos la mano acá en el corazón, ¿ya? Y en el estómago, ¿está bien? Cerramos nuestros ojos y comenzamos a sentir nuestro corazón y nuestro estómago, ¿no? Y vamos sintiendo el estómago y el corazón, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Entonces nos vamos a ir dando cuenta de cómo se conecta el cerebro con nuestro corazón y con nuestro estómago. Y cómo poco a poco nos vamos reconociendo a nosotros mismos. Entonces es importantísimo este ejercicio y los ejercicios que le están dando mis colegas también en la parte espiritual, en el listado, hay bastantes ejercicios para poder trabajarlos también. La respiración, después de lo que nosotros realizamos, comenzamos a respirar, a oxigenar tanto nuestros pulmones, ¿no? Comenzamos a estirar, ¿no? La caja, ¿no? La caja torácica, comenzamos a ampliarla para llenarla de aire y que ese aire llegue a nuestro cerebro, ¿m? Para desbloquear todas esas sensaciones tan desagradables. Entonces, también es importantísimo, muy importante, es de que sepan muy bien que hay 5 factores, o 6 factores en este caso, que se relacionan entre sí, que son las cosas que nos rodean, los pensamientos, las emociones, las conductas, las sensaciones físicas y las consecuencias con respecto a toda esta situación. Si una de estas cosas falla dentro del camino, entonces vamos a poder decir, a ver, ¿qué pensé? ¿Qué situación me generó ese pensamiento? A ver, ¿qué situación me generó ese pensamiento? Y que ese pensamiento me generó una emoción. Ah, muy bien. Entonces, esa emoción me generó una conducta. Y esa conducta me generó una respuesta fisiológica. Exacto, en el cuerpo. ¿Bien? Y esa respuesta fisiológica o esa sensación fisiológica que nosotros tenemos genera una consecuencia también. Entonces, hay que tener bastante cuidado con estas cosas. Las cosas que nos están mencionando acá nuestras colegas, es importante que ustedes las vayan asimilando poco a poco, ¿ya? Otro aspecto muy importante que quería también decir es de que para las personas también que se medican, va también para las personas que se medican, ¿no? Va para las personas que tengan diferente tipo de ansiedad, ¿está bien? Sí. Entonces, yo soy bueno, con Cecilia lo hablamos en el vivo pasado, y conté un poco de mi historia, pero el vivo no se quedó grabado. El vivo no se quedó grabado porque yo soy un poco ignorante con algunas cosas de las redes, ¿no? Poco a poco me estoy como que educando con el tema de las redes y me estoy relacionando y le estoy agarrando Nos un poco quedan de 3 todo. voy a grabar. Entonces, 3 minutos, Lucio. nos quedan 3 minutos. Voy a grabar, pero Nos quedan 3 minutos. estoy mirando la flechita. ¿Dónde voy a grabar? Bueno, tenemos Hemos que terminar respondido. faltando 1 minuto. Ya, hemos respondido 2 o 3 preguntas porque a veces este tema es bastante amplio. Porque aquí Es hay bastante pregunta. amplio. Ahora he aprendido qué es ataque de ansiedad, por qué se da. Alguien ¿Ya? preguntó. ¿Por qué se da? El mío se me ha congelado, no sé por qué. Pero El mío también. se congeló, ¿no? Sí, se congelaron también las se congeló. preguntas, sí. Aquí alguien Bueno, dice esto, ¿por
porque cuando estoy tranquila, incluso cuando estoy riéndome, me viene esa sensación fatal que ahora he aprendido y sé que es ataque de ansiedad. ¿Por qué se da? Ya, muy bien, mira, lo que está teniendo esa persona puede, o sea, posiblemente puede ser, hay que ser también cuidadosos con lo que podemos decir acá en las Sí, redes, posiblemente puede ser un ataque de pánico, Exacto. posiblemente, pero sí, lo recomendable siempre, lo que yo puedo recomendar es de que, a ver, primero, si has ido al médico a hacerte un chequeo Ujú. del corazón, de todas estas cosas, ¿no? De estos malestares, primero hazte un chequeo. Entonces descartas esa situación, descartas todos estos síntomas o que tienes, inmediatamente el médico seguramente te va a decir, ah, bueno, es ansiedad. Entonces, inmediatamente nos llaman a nosotros que somos los especialistas en ansiedad, ¿no? En depresión y en Exacto. todos estos a los cuadros, psicólogos. en todos estos cuadros, y nosotros trabajamos a profundidad eso para desterrarlo de tu vida, para sacarlo de tu vida. Eso, Bien, eso, entonces sacamos estas cosas. eso mismo que estás Sí, diciendo, Lucio, creo que va para Galeana Amaya. Dice, estoy con mucha angustia y siento muchas ganas de llorar y siento que me voy a morir. Siento como que sí, la angustia, angustia, el ataque de sí, pánico, eso sentir que me voy a morir. Si tienes sí, deseos, falta un minuto, sí, si tienes Un deseos de minuto. llorar, falta un llora minuto. y tómate de tu Bueno, espiritualidad. Así es de que, eh, colegas, para mí ha sido un verdadero gusto. A quienes nos han visto, nos pueden escribir a nuestras redes o si están en los grupos de Be Positive, que ha sido una gran bendición para nuestras vidas, escríbanos ahí. exacto. Chao, Jazmín, El chao, martes, Lucio. el próximo martes seguimos hablando de ansiedad, porque ansiedad es un tema muy, muy amplio. El próximo sábado, próximo martes, hablamos sobre el tipo de ansiedad. No sé qué te parece, Lucio, tipo de ansiedad. Vamos a ver cómo nos organizamos para poder hablar de esas cosas, para poder hablar y que las personas conozcan sobre todo de estos temas tan importantes que deben entenderlo, porque, a ver, ojo, hay que tener cuidado con esta situación, ¿no? De que nosotros somos profesionales de la salud mental, entonces sabemos completamente, además con razón de causa, yo soy ¿no? Una persona que ha pasado por esas situaciones, con razón de causa sabemos y cómo manejarlo, cómo gestionarlo, cómo poder ayudarlos de la mejor forma. A Exacto. ustedes que nos están viendo, ¿no? Que nos están viendo. Big Positive es un movimiento, en este caso, Sí, son un movimiento de 80 psicólogos, ¿no? De 80 psicólogos que también a mí me han, con Biposit he aprendido un montón de cosas, Así es. y he conocido a personas extraordinarias como son Yasmín, Cecilia Rosa, Evelyn, Matías, he conocido a varias personas, a Natalia, ¿no? He conocido a muchas personas bastante positivas, bastante coherentes, y bastante, como dirían acá en el Perú, bastante chambeadoras, ¿no? Bastante gente sí, de empuje completo. así es. Entonces, vamos a seguir dando estos en vivos para poder ayudar a las personas a que puedan Exacto. comprender Sí. esto lo que están sintiendo. Lo Así importante es es. ir Bueno, al nos psicólogo. estamos... No hagan como hizo mi mamá, ¿Ah? a la vecina, preguntarle a la vecina qué le hago, qué le doy a la niña, porque no, hay que ir al psicólogo. No. La disciplina de ir al psicólogo es muy importante. Los niños sufrimos mucho cuando llevan, cuando la mamá escucha a la vecina o al de la tienda, horrible, o sea, complica el trauma, o sea, a un trauma le colocan otro trauma. Entonces vamos a acudir al psicólogo, a la psicóloga, es lo mejor, la mejor opción. ¿Listo? Chao, Evelyn, chao, Chao, Lucio, feliz a todos que noche. estuvieron acá, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que falta medio minuto, creo que ya acabó el tiempo. Sí. Ahora voy a mirar cómo se Ya, graba. Me dijeron que la flechita de arriba, pero no veo ninguna flechita de arriba. No, 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 es hasta que ya. ya termina, es Uy, hasta que ya termina. ¿Sí? Sí, ahí te aparecen unas Ah, sí, 4 sí. letras en mayúscula y ahí le das. Pero no se corta, aquí dice, así es Sí. de que, aquí estamos aprendiendo mucho, dice alguien que está aprendiendo mucho, gracias. Estamos aprendiendo tanto. Bueno, muchas sí, gracias a usted también mira, por estar mira, aquí, también nos por esta hora. dice Apasa Jocelyn, sufro de ansiedad y depresión desde que mi mamá falleció. Es que es necesario hablar de pérdidas también, ¿verdad? Hablar de Sí, duelos. Sí,
Así Sí, sí, es, sí, es importantísimo. así Es es. muy importante también hablar cómo transitar, en este caso, esas etapas del duelo, ¿no? A veces tampoco no saben cómo podemos transitar o identificar, en este caso, las etapas del duelo. Todo también tiene eso, es un proceso también con respecto al duelo. Saber Exacto, procesarlas, ¿no? Y exacto. saber en qué etapa estoy, en qué etapa estoy. Bueno, Así es. no sé si se corta, acá se congeló acá se me congeló a mí se me Sí, a mí congeló se me completamente congeló y la verdad el es de que comentario. espero que estemos transmitiendo, chicos. Yo lo veo, yo los escucho bien a todos, los veo bien. Sí, No sé yo si yo estoy también. congelada también. ¿Estoy congelada o no estoy congelada? No, Bueno, a ¿estás bien todos también? me encanta que nos hayan acompañado, que hayan aprendido muchísimo. El próximo martes seguimos con el tema de la ansiedad. Va a ser muy interesante. Y bueno, estamos aprendiendo todos y es un espacio muy importante, muy especial. Que hablemos de estos temas, que entendamos algunos aspectos, algunas áreas que nos hacen mucho daño y podamos salir, liberarnos de todo este miedo, de toda esta ansiedad, de todo el estrés, de todo lo que manejamos. Y obviamente todos los días manejamos situaciones difíciles y todos los días Ujú. nos podemos estresar, pero también todos los días podemos reflexionar, podemos relajarnos, como dijo mi colega Lucio, podemos respirar y podemos conectarnos con la dimensión espiritual, podemos orar, sí, muchas cosas, hay muchas herramientas en las cuales podemos soltar esas emociones, soltar la tristeza, soltar el dolor, soltar la amargura. Podemos hacerlo, porque si nos quedamos todo el tiempo con esas emociones allí, obviamente nos afectan. Entonces, bueno, un abrazo para todas, todos, que estén muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también creo que ya se pasó, Ya creo, se pasó porque el tiempo ya se como pasó. 4 minutos se pasó. Ay, sí, ¿Habremos grabado? ah, ¿Habremos grabado? No sé. ¿Lo No habremos sé. grabado? porque, porque es que yo iba a grabar, pero no me sale la flechita. Estoy esperando la flechita para grabar, que hasta No, que se ¿Y termine. ahora qué? ¿Tú puedes grabar, Evelyn? ¿Sí? no porque se hace desde tu Instagram porque tú lo iniciaste. Pero estoy buscando la flechita y no me sale. Ahora sí Ya, Lucio. Lucio se retiró, ¿no? No, ahí ¿No? está. Bueno, si hay otra pregunta, esto Bueno, continúa. no sé, Se nos subió no los sé, pero minutos. te están hablando, Yasmín, te están hablando las personas ahí, Sí, por el chat, te están sigue hablando. el ¿Puedes chat, ver? Yasmín, o también se congeló como nosotros. Aquí dice, me pregunta, cuando cierras, Jazmín, le das guardar cuando yo cierro. O sea que voy a cerrar el chat, le doy guardar, Ya. sí. Ok, Sino que como siempre se cierra a la hora, o el reloj de ustedes está adelantado 5 minutos. Yo creo que ustedes tienen un reloj adelantado 5 minutos y no, por eso, No, yo lo que el pienso tiempo es es real. de que es tu primer vivo y entonces te están dando tiempo extra como en otras herramientas. están dando Ah, ñapa bueno. para que Estamos continúe. teniendo un pensamiento mágico ahorita, estamos teniendo un pensamiento mágico. Sí. Bueno, Bueno, si hay bueno, otra pregunta por ahí, no sé, yo no veo más preguntas. Hay más preguntas, aprovechamos estos minutos. No sé, ¿quién quiere preguntar algo? A ver, que te digan, porque el mío se congeló, los mensajes. sí, el mío también se congeló. Si hay otra pregunta, pues aprovechamos acá. Mira, dice, eh, consumí un quemador de grasa en el mes de febrero y hasta la fecha tengo ataques de pánico, mucho miedo y es horrible. El quemador de grasa será quemador de grasa las mujeres, ¿verdad? Para bajar de peso, o sería un quemador de grasa de carro. El asunto está en que ella ya se diagnosticó que tiene ataques de pánico y mucho miedo y es horrible. Entonces, es necesario utilizar las herramientas que ya dijimos, ¿verdad? y A ver, un también, ratito le pregunto a mi esposa para ver si estamos transmitiendo, Sí, porque sí, no por sé si... favor, por A favor. ver, un ratito, ¿eh? Claro, claro.
también ir al médico, porque esto que tomaste, que ingeriste, no sabemos qué componentes tenga y cómo te está Exacto. afectando. Entonces, bueno, que vayas al médico, que lleves eso que ingeriste, para que el médico pueda ver los ingredientes y pueda decir, bueno, mire, eso tiene un alto nivel en tal químico, por eso te Exacto. afectó así. Te envía un medicamento, te envía algo para que puedas expulsar esa sustancia que quedó en tu Sí, cuerpo. Porque muchas veces puede ser sí. una sustancia muy fuerte y que te está causando ese ataque de pánico. Exacto. Disculpe, sí, excelente. Me comenta ahorita mi esposa que sí, seguimos transmitiendo. ¿Sí? Seguimos transmitiendo, sí, seguimos transmitiendo, se quedó congelado. La gente pensó que nos estábamos viendo, pero se ha quedado congelado en nosotros, pero sí, seguimos transmitiendo. No sé qué está pasando con Instagram, de repente han cambiado alguna función o algo con el tema del tiempo, porque usualmente es una hora nada más, una hora Exactamente. Bueno, nada más. Entonces, yo tengo otra herramienta, aprovechando que Instagram nos dio unos minutos más, no sé cuántos minutos, pues tengo una herramienta que yo dije, no voy a decirla porque no tengo tiempo, yo voy a aprovechar. Y es un jueguito, vamos a jugar, porque a veces cuando estamos grandes estamos muy estructurados y muy serios y así, entonces vamos a relajarnos un poco y bueno, aquí con los colegas. Esto es un jueguito que hacíamos cuando estábamos pequeños, ¿ya? Nosotros cuando estábamos pequeños escribíamos con la mano que no es dominante, o sea, si Ok. éramos de derechos, Con la escribíamos, ¿de izquierda. acuerdo? Con la izquierda. Y escribíamos ya, porque queríamos aprender a escribir con la mano no dominante. Pero vamos a jugar y esto tiene un objetivo muy especial. Vamos a coger una hoja blanca, así grande, la partimos en dos, la doblamos y por una cara vamos a escribir, ¿ya? Vamos a escribir y vamos a hacer preguntas a ese niño interior, a ese niño, vamos a hacer preguntas. ¿Cómo estás? Mm, ¿Cómo te sientes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son esas emociones que tienes, que sientes? ¿Cuáles son tus miedos? Sí, y las preguntas que a ustedes les vaya llegando. Ustedes pregunten. Y con su mano no dominante, usted escribe por este lado, hace las preguntas. Y por el otro lado va a escribir. Esto es un jueguito, aparentemente. Usted va a contestar cada pregunta. Obviamente, cuando usted va a escribir, no se fije en la ortografía, ni se fije en la caligrafía, eso no es importante. Lo importante es que usted se concentre en lo que está escribiendo. Al comienzo de pronto va a salir su adulto, va a salir usted como adulto, muy estructurado y muy... Pero usted debe seguir escribiendo porque al final va a escribir ese niño interior, va a escribir esa área esa área del cerebro que es creativa, ¿ya? Así que usted va a concentrarse y va a escribir y a escribir y a escribir. Luego va a mirar qué escribió, cuáles fueron esas respuestas. El objetivo de este jueguito aparentemente es ir a nuestro subconsciente, donde están las emociones, ¿ya? Porque aquí en nuestro consciente estamos muy estructurados, muy así, muy todo, esto es así, así y así, ¿ya? Y con pensamientos muy negativos. Pero vamos al subconsciente a sacar esos recuerdos, no solamente lo negativo, sino también lo positivo. Porque ese niño interior es creativo. Es creativo, ese niño interior también fue feliz, también sonreía, también tenía sueños. Y a veces este adulto se llena con tantas cosas, con tantas pequeñeces, con tanto trabajo, con tanto afán, con tanto estrés, con tanta ansiedad, que se nos olvida que somos creativos y que somos alegres, que somos felices, que somos positivos también. Entonces, claro. con esta mano vamos a escribir y vamos a dejar que esas palabras, que eso llegue, que salga, y vamos a escribirlas. Cuando la leamos, vamos a ser muy atentos en lo que estamos leyendo. Porque el adulto empieza a decir, ay, no, pero ¿esto qué? ¿Yo qué escribí aquí? ¿Qué bobada?
No, vamos a quitarnos del papel de adulto estructurado y perfeccionista y que todo, que tiene la vida lista. Y vamos a escuchar, vamos a leer, porque en esa respuesta de pronto tan simple, en esa respuesta de pronto tan ilógica, podemos encontrar muchas respuestas que son bien para nosotros. Podemos encontrar incluso soluciones para nuestras vidas. Podemos encontrar incluso esa respuesta que decíamos, nunca había pensado en esto. Podemos encontrar esos sueños en los cuales habíamos olvidado. Y nos enfocamos de pronto en este trabajo, en esta función, y olvidamos de pronto que tenemos inteligencia musical, que nos puede gustar cantar, que nos puede gustar tocar un instrumento, que podemos hacer un curso y empezar a estudiar saxofón, guitarra, piano, no sé, o la pintura, ¿sí? Empezamos a recordar que cuando éramos niños pintábamos mucho, dibujábamos muy bien. Y ahora que somos adultos, serios, así, esquemáticos, no hacemos nada, no dibujamos. Entonces vamos a darnos cuenta de todas esas ideas creativas de ese niño, de toda la riqueza de ese niño. Y bueno, vamos a sacar muchas enseñanzas para nosotros, mucho aprendizaje. De un jueguito que hacíamos, podemos sacar, porque cuando escribimos, escribir es terapéutico. Cuando Así escribimos, estamos sacando de aquí en su subconsciente todo lo que tenemos ahí, todas esas emociones. Y al sacarlas, nos damos cuenta. Mire, yo en una ocasión escribí algo, lo escribí así, ¿ok? Hice un dibujo con una escalera y coloqué en la parte de abajo, volver a empezar. Pero yo no entendía por qué había colocado volver a empezar. Yo cuando leí, yo dije, volver a empezar, ¿qué? Mi adulto que pregunta y que es crítico y que es psicorrígido. ¿Volver a empezar qué? No tiene sentido esto. Pero pasó algo en mi vida en esos días y tenía dos opciones, volver a empezar o sumirme en la depresión. Y ahí estaba tu respuesta. Entonces cuando recordé, busqué la hoja, vi el dibujo, vi las escaleras y vi volver a empezar. Yo dije, voy a volver a empezar. Porque esto que estoy viviendo, tan duro, tan trágico, aparentemente no me puede derrumbar. Yo puedo volver a empezar. Claro. Y para mí fue una respuesta muy importante. Y la dio aquí. La dio esa niña que tiene fe, esa niña que no se detiene ante la adversidad, esa niña que puede soñar. Así es. Entonces, ahí les dejo ese jueguito que tiene una aplicación muy importante. Interesante. Así es. Muy interesante Sí. Este juego que estás implementando. Bueno, a ver, creo que ya por tenemos cuestión que de, cortar sí, por cuestión de los Sí. amigos, ¿verdad? Que nos están viendo también. Así es. Sí, Ok. sí, tenemos que llegar a finalizar la transmisión. Pero a mí ya de aquí tengo otras actividades que realizar también. Así Sí, es. yo Bueno, también. un gusto, realmente un gusto compartir siempre con ustedes, con la comunidad, con todas las personas que nos están escuchando. Agradecerles un montón por esta paciencia que también nos están teniendo, por a veces estas fallas. Y cuando hay fallas, en este caso, bueno, hay que voltear la página completamente, Sí. pero visualizando siempre, visualizando esa página. ¿Está bien? Entonces, un gusto realmente a todos y mi sincero cariño a mi positiva. Y que compartan, este video. Claro. Y compartan este video. Vamos. Chao. Ahí puedes cortarlo, Yasmín. Chao. Ok. Cuídate. Chao. Muchas gracias. Guárdalo. Abrazos. Ya en el jueguito me cuenta. Me queda el jueguito, me cuenta. Ah, sí, claro. Chao. 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 ¿Y a dónde le doy? Dale a la X arriba.